El día de hoy hablaremos de un asunto que es como el ritmo. El que lo tiene, lo entiende y lo maneja fácilmente. El que no lo tiene, no lo entiende, no lo aprende, le cuesta trabajo manejarlo. El día de hoy vamos a hablar sobre la generosidad. ¿Qué tan importante es orar? Bueno, si has leído las Escrituras, entenderás lo necesaria que es la oración para nuestra salud espiritual. El color azul, detrás del término, es para identificación. La barra del mismo color a la derecha es para medición. ¿Qué vamos a medir? En la Biblia se menciona el orar más o menos 350 veces. Sin embargo, más de 700 veces nos habla sobre amar. ¿No es interesante que por cada vez que la Biblia nos habla de orar, nos hable el doble sobre amar? Y no que sea una forma probada para asignar lo que podemos llamar jerarquía teológica, porque hay temas que se mencionan mucho menos, pero son asuntos cardinales en la fe cristiana. No podemos decir que algo es más importante que otro tema solo porque se repite más que aquel. Eso sería jerarquizar. Lo que sí podemos deducir es la relevancia de un tema que sería trivial si la Escritura no le distinguiera con tantas repeticiones. Orar alrededor de 350 veces. Amar alrededor de 700 veces. Pero quiero medir estos términos con otro. Dar aparece alrededor de 2000 veces en la Biblia. Eso lo hace un asunto relevante en la palabra. Mira cómo se ven las barras de color comparativas. Se percibe la importancia del tema, ¿no? Y hay algo que muchos no digieren. El mejor ejemplo de amor en las Escrituras, su mejor ilustración, su expresión más pura, solo puede medirse a través de dar. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó de tal manera que dio. Tanto fue su amor que lo apreciamos en aquello que estuvo dispuesto a dar. Pablo también lo entendía, Cuando Pablo le escribe a los creyentes de Galacia, la carta que se conoce como la epístola a los Gálatas, él les escribe como al principio, cuando él llegó a ellos con el evangelio, ellos estaban tan emocionados que eran capaces de regalarle sus propios ojos si hubiera sido necesario. Es que amar de verdad, significa que estamos dispuestos a dar, que somos capaces de entregar, que somos capaces de sacrificar. Por eso la gente mala se aprovecha de la gente que ama, porque no hay amor que no esté dispuesto a entregar, a dar, a sacrificar. Pero eso no es razón para que dejemos de dar. Más bien nos ayuda a aprender a qué tipo de personas debemos regalarles nuestra confianza. Proverbios nos dice así, en el capítulo 11, dice, hay quien reparte y le es añadido más. Y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. Ahora, ponle atención a esa frase, retiene lo que es justo. Si se quedaba con eso, era su derecho. Y aún así, se quedan con ello y vienen a menos. El alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Recuerden que Mishlei es el nombre hebreo de Proverbios y que significa básicamente comparar. Y aquí vemos una comparación, una entre un individuo que se queda con lo que le pertenece, que no es nada malo y que no hace nada malo en ello, y aún así viene a menos. Se le compara con otro que en vez de almacenar, reparte. Y aunque él no guarda lo suyo en sus graneros, cada vez tiene más. Y luego nos da la explicación. Eso sucede porque Dios prospera al generoso. Dios da al que da. Y cada vez que hablamos de dar o de la generosidad, hay un pasaje que debes leer hasta entender. 2 Corintios capítulo 9. Les voy a leer algunos versículos de ahí. Porque en cuanto a este servicio a los santos, es por demás que yo les escriba,
Es decir, no hay necesidad de hacerlo. ¿Por qué no hay necesidad de que les escriba? Versículo 2. Pues conozco su buena disposición, de la cual me alegro por ustedes ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado. El celo de ustedes ha estimulado a la mayoría de ellos. Acá en Macedonia se conoce la actitud de la gente de la provincia de Acaya, de la región de Acaya, donde está Corinto. Ellos saben de ustedes y el fervor con el que ustedes dan es de motivación para otros. Versículo 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de ustedes no sea hecha vana. En este caso, a fin de que, como decía, estén preparados. Envía una comitiva para que les avise, ahí vienen los que van a recoger la ofrenda. Prepárense. Versículo 4. No sea que algunos macedonios, acuérdense que los macedonios ya tienen esta emoción, este testimonio de los de Acaya, y dicen los de Acaya saben ser generosos, y Pablo les dice, no sea que cuando lleguen los macedonios, a quienes les he hablado de cómo son ustedes generosos, dice, cuando lleguen los macedonios, vayan conmigo y los encuentren desprevenidos. No esperan que lleguemos pidiendo la ofrenda y nosotros, por no decir ustedes, seamos avergonzados por esta confianza. Es decir, yo confié en ustedes, les dije a los de Macedonia acerca de ustedes, y ahora que lleguen los de Macedonia, no vaya a ser que al ustedes no estar preparados, pues quedemos todos avergonzados. Así que creí necesario, dice el versículo 5, exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda. Pero aquí hay un detalle importante. Su generosa ofrenda ya prometida no nace de una petición del apóstol, sino del ofrecimiento de la gente de Acaya. Sigo leyendo. Para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Es decir, que al juntar nuestra ofrenda, no se dé lugar a que alguien crea que lo hacemos por apetitos carnales. Y regresaré a esto apenas termine la lectura. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también cosechará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también cosechará. Que cada uno dé como propuso en su corazón. De nuevo, no debe nacer en que alguien pida, sino en el corazón de alguien que quiere dar. Sigo leyendo. No de mala gana, ni por obligación. Subráyalo. No es de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Pone atención a este. El versículo 8 es cardinal. El principio aquí es que Dios nos da para que nosotros podamos dar. Y no es que dar desde la pobreza o desde la necesidad esté mal. Hay ejemplos bíblicos para ello. Pero ellos nacen en el anhelo voluntario de la gente que a pesar de sus carencias abundan en buenas obras. Pero aquí está diciendo Dios nos da para que podamos dar. Versículo 9. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y mira cómo comienza el versículo 10. Y el que suministra semilla al sembrador. Y recuerda que está utilizando el lenguaje, la idea de la siembra como una ofrenda generosa. Y nos dice que Dios es el que suministra la semilla al que va a sembrar. Lo que les digo desde el versículo 8. Él nos da para que podamos dar. Y nos da pan para nuestro alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ya mero hablamos de ese tema desde el pensamiento bíblico. Versículo 11, ustedes serán enriquecidos en todo ¿para qué es que lo recibimos? Aquí lo dice, para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio, porque la entrega de esta ofrenda no solo suple con plenitud lo que falta a los santos. Damos para suplir necesidades, no para conquistar sueños. Damos porque la iglesia necesita, no porque el pastor quiere un avión. Y no solo suple lo que falta a los santos, sigue diciendo, sino que también
sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Además de suplir una necesidad, provocamos que gente alabe a nuestro Señor, no a nosotros, a Dios. Ahora, les dije que iba a regresar a este asunto una vez que termináramos la lectura. Les había mencionado que al juntar una ofrenda, que al recoger una colecta en la vida de la iglesia, debíamos hacerlo de una forma en la que no se entendiera como que estábamos buscando a levantar este dinero en busca de llenar apetitos carnales. Hicimos la lectura segunda a los Corintios capítulo 9, uno de los capítulos más importantes, quizás el más importante para entender la cultura de dar generosamente en la vida de la iglesia. Pero hay otro capítulo que es muy importante de entender a la par que aquel. Pero lo encontramos en la primera carta, primera a los de Corinto, primera de Corintios, capítulo 9 también. En esa carta Pablo está utilizando términos legales. Está hablando del derecho que tienen aquellos que sirven en el altar, para referirse a aquellos que Dios separó para el cuidado espiritual de su pueblo. Ellos tienen derecho a comer del altar. Y voy a hacer una lectura con ustedes. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si les predicamos la palabra, si les enseñamos sobre el evangelio, si les guiamos con los principios bíblicos que están en las escrituras y pueden construir su vida espiritual, su vida eterna en base a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo, a nuestro aporte, ¿tiene algo de malo que nosotros cosechemos de lo material? Qué versículo tan interesante para los que quieren meterse en la cartera de las personas. Y el versículo 12, si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Pablo está defendiendo la idea, esto es un derecho que nos corresponde. Pero sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. El testimonio de Cristo es más importante que nuestro alimento. Lo primero en la lista no es que nosotros comamos. Cuando Hechos capítulo 20 y 21 nos narran esos días en los que Pablo se despidió de su gente porque él sabía que su muerte estaba próxima, él les dijo una frase poderosa: estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. Yo debí mencionarle este versículo muchas veces a mi esposa cuando ella lloraba mientras me miraba lavar mi mandil de taquero, porque al dejar la comodidad de la institución en la que estaba pastoreando por seguir la indicación de Dios, ya no tenía ni dónde vivir ni qué comer. Marcela estaba muy chiquita y mi esposa estaba embarazada de David y había que buscar un techo para ellos y traer comida. Y Dios nos ha bendecido. Y no es que en la teología paulina así deban ser las cosas. Les leo los siguientes versículos en la pantalla. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Pero algunos leen mal este versículo. Leen: si proclamas el evangelio, sé un vividor del evangelio. En el sentido cultural que le damos a esa frase, es un vividor. No es lo que Pablo está diciendo. Y no que Pablo no tuviera el apoyo de creyentes para su sustento. Versículo 8, segunda a los Corintios 11, dice: a otras iglesias despojé. ¿De qué palabra tan fuerte? Las despojé tomando salario de ellas para servirles a ustedes. Y luego en el siguiente capítulo, pero el versículo 13 dice: pues ¿en qué fueron tratados como inferiores a las demás iglesias, excepto en que yo mismo no fui una carga para ustedes? Lo que Pablo hizo con los de Corinto, no lo hizo con otras iglesias. ¿Por qué lo hizo en Corinto? Para que el evangelio no tuviera tropiezo, ya lo leímos. ¿Por qué hablo de esto, del apoyo a los que sirven, cuando estoy hablando de la generosidad? Porque para mí es muy importante que ustedes entiendan esto. Pablo jamás conectó la idea de la ofrenda generosa con algo que fuera a llegar a sus propios fondos. Siempre que Pablo levantó una ofrenda y motivó la generosidad de la gente a la que él organizó,
tenía que ver con ayudarle a creyentes que estaban pasando por malos momentos económicos. Cuando la hambruna golpeó Judea, Pablo invitó a las congregaciones a enviarles ayuda, y así fue que se levantan estas ofrendas generosas. La generosidad a la que Dios nos invita no es a comprarle un carro del año al pastor, no es a comprarle un viaje todo pagado, unas vacaciones por el Caribe. La generosidad a la que Dios nos invita es a ayudar a otros, es a apoyar a nuestros hermanos que están pasando por alguna tragedia. De eso mismo habla el libro de los Proverbios cuando nos dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Oye, pero las ofrendas eran llevadas al templo y entregadas al sacerdote para que hiciera el sacrificio y comiera de ese animal asado en la parrilla del altar de bronce, ¿no? No, hay varios tipos de ofrendas en la ley de Moisés, y cuando no las distinguimos, solemos enredarlas. La ofrenda más importante del año es la ofrenda Olá, la ofrenda de ascensión. Son las que conocemos como el holocausto, que se hacía una vez al año, en la fiesta del Yom Teruah. Un animal que era degollado por el sacerdote, su sangre era rociada sobre el propiciatorio. Después, el animal era totalmente quemado en el altar, excepto el músculo de la cadera y la piel. Está también la ofrenda minjá, la ofrenda de grano o de harina que traía los que no podían proveer un animal, una ofrenda de pobreza, una ofrenda de sustitución. Está también la ofrenda shlamim, ofrendas de paz, la única en que una parte del animal es quemada en el altar, una porción la recibe el sacerdote y otra porción es comida por el dueño de la ofrenda. Y están las ofrendas de expiación, la ofrenda de Hatat, que es la ofrenda por el pecado, y la ofrenda de Asham, que es la ofrenda por la culpa. Estas ofrendas sí eran para los sacerdotes. Pero luego, en Segunda de Reyes, capítulo 12, vemos que nace otra ofrenda, que se conoce como la ofrenda Nedavá, ofrenda voluntaria, que nace de la gratitud. Y ese capítulo, Segunda de Reyes, capítulo 12, nos explica el origen de ellas y nos dice por qué al final ya no se entregaba al sacerdote, porque se les había entregado originalmente la ofrenda a ellos, esta ofrenda, para que repararan el templo, y habían pasado años y agarraban la ofrenda y no reparaban el templo. Y entonces el rey le habla al sumo sacerdote y le dice: oye, ¿qué está pasando? Estamos entregando ofrendas para que reparen el templo y el templo no está siendo reparado. Y entonces deciden que la ofrenda ya no se entrega a los sacerdotes, sino que se van a depositar en unas cajas especiales a la entrada del templo. Nacieron para pagar a quienes trabajaban en el mantenimiento de las instalaciones del templo, pero después se utilizaban además para ayudar a los necesitados. La ofrenda de aquella viuda, en Marcos 12, en Lucas 21, fue una de estas ofrendas. No eran entregadas al sacerdote, eran traídas a esta caja que estaba a la entrada del templo. Esa viuda no dio porque tenía que hacerlo. Cuando ella abrió su monedero y ofrendó aquellos centavos, lo hizo porque su corazón quería dar. No le estaba requerido hacerlo. ¿Conocen la historia de las iglesias de Macedonia que te mencionaba hace poco? Ellos pasaban por momentos terribles económicamente, pero cuando supieron que la hambruna que les mencioné hace ratito había golpeado a los hermanos en Palestina, rápido abrieron sus carteras. Segunda a los Corintios, capítulo 8, nos testifica de eso. Recuerden que a los de Macedonia, Pablo les había presumido a los de Acaya. En la región de Acaya estaban los de Corinto. Ahora a los de Corinto les está presumiendo la generosidad de los de Macedonia. Leo: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, la están pasando mal, pero a pesar de eso, Leo, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades,
dieron de su propia voluntad. Ve cómo Pablo constantemente insiste en eso. Lo importante que es que la gente dé porque quiso, no porque le pidieron, porque nace en ti, porque nace en tu anhelo, no porque te obligan o te exigen o te piden los líderes de una iglesia. Ellos dieron de su propia voluntad. Versículo 4, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. No necesariamente fue algo económico en todos los casos, pero si no tenían para dar, decían: me ofrendo. No puedo dar, pero ¿qué puedo hacer? La cantidad no es importante cuando se habla de la generosidad. Ya lo entendemos en la ofrenda de la viuda. Lo importante es lo que sucede en el corazón mientras damos. Es muy importante que entendamos los principios detrás de la generosidad cuando la Biblia nos enseña sobre ella. No tiene que ver con la cantidad que damos, tiene que ver con cosas que nacen del corazón, tienen que ver con la actitud con la que damos, no con la cantidad que ofrecemos. Y otra cosa que es muy importante recordar y enfatizar, Proverbios capítulo 22 versículo 9 dice así: el generoso será bendito. Hay una promesa aquí, pero ponle atención a lo que sigue diciendo: porque da de su pan al pobre. Él va a ser bendito, pero él da de su pan, da de lo que tiene. Muchos piden una promesa de fe: ofrenda lo que no tienes, prométele a Dios, y luego andan encima de ti para que cumplas. No, el principio no es ese. El principio es: de lo que tengo te doy. La bendición está en compartir tu pan con el hambriento, en compartir de lo que tienes. Cuando tengas para compartir, hazlo. Y cuando no tengas, no te aflijas, porque ya encontrarás algo que puedes hacer. Tal vez no tengas para dar, pero puedes irle a ayudar a alguien con algo que sabes hacer. La generosidad nace en tu corazón. No es porque alguien te la pide, es porque tú de voluntad anhelas hacerlo. Y me emociona conocer gente así, de la que nace el apetito por ayudar a otros, porque hay bendición para ti. Luego seguiremos estudiando este maravilloso libro de los Proverbios. Hasta entonces, que el Señor te bendiga. Gracia y paz. Yeah.